presidente. Está sin micrófono. ¿Verdad que se corta el micrófono cuando Sí. hacen el reintegro? Bien, vamos a retomar entonces el trabajo de la comisión sobre la base de los acuerdos adoptados por la comisión mixta. Vamos a proceder a escuchar entonces a algunos de los representantes de la UNAPYME, de CONAPYME, de ASECMA y de IPE, que fueron solicitados por algunos colegas senadores que pudieran ser escuchados en la comisión respecto de un cúmulo de propuestas que tienen respecto al proyecto que está en discusión en esta comisión mixta. Tal como se acordó por la comisión, la idea es que puedan exponer por un máximo unos 15 minutos. Entiendo que hicieron un trabajo conjunto entre ustedes y que una propuesta común. Así que estando presente hasta ahora don Roberto Fantuzzi y don Enrique Román, ustedes me dirán a quién le ofrecemos la palabra. Don Roberto, don Enrique, ustedes nos dicen quién va a hablar o si se van a repartir el tiempo de unos 15 minutos para exponerle a la comisión mixta un documento que nos han dicho los senadores que ustedes trabajaron hoy en la mañana. Aprieta el micrófono, Enrique. Conecta el micrófono porque no se te escucha. Si quisiera... ¿Ahí quedó conectado? Parece que sí. Ahí se escucha perfecto. Ahí si quieres parto yo. Ya, parte tú, Roberto, ni un problema, Parto dale. yo, no. Ya, en primer lugar agradecer la posibilidad de conversar con los senadores, pero que yo quisiera resaltar el hecho que el documento hecho por Carlos Monti y 4 senadores más el de Enrique Román, nos ha dado la base para conversar con detalles sobre este tema. Yo creo que efectivamente, si uno quisiera aplicar una teoría económica, esa es la teoría del sentido común. Lamentablemente pareciera, para mi opinión muy personal, que lo que está haciendo el ministro de Hacienda no corresponde al sentido común. Porque efectivamente, si uno hiciera la figura, y lo he mencionado en el Twitter, la figura de un camionero que no tiene plata para la benzina porque ha destinado 3 meses sin trabajo a pagar a su peoneta, pagar leyes sociales, etcétera, él no le interesa que le postreguen las patentes, lo que le interesa es que le entreguen benzina para luego pagar la patente y pagar la benzina y pagarle principalmente al peoneta. Eso es la figura que uno tiene que tener presente siempre, el sentido común. Hoy día lo que requerimos no es una depreciación acelerada. Vamos a tener 3 millones de cesantes. Sumándole la familia podemos llegar a 9. Es terrible la situación económica. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes de tomar los proyectos de corto plazo para que sea una esponja social para que absorban capital humano y que es fundamental. Lo otro que me llama mucha atención, que si quisiera el ministro resolver los problemas, haga una cuarentena tributaria y del Banco del Estado. Porque lamentablemente las personas están con una angustia enorme, que muchos pierden su casa porque es no conocer a las pymes. La mayor parte de las pymes son cuentas corrientes de la persona, del empresario. Pierde su casa, su auto, etcétera. Entonces, es fundamental aplicar solamente el sentido común que lo da la Universidad de la Vida. Lo otro que me llama mucho la atención es que se está dinamitando las confianzas. Si realmente queremos echar a andar, porque los activos existen los hoteles, los restaurantes, las fábricas. Esto no fue un terremoto, esto fue una paralización. Y una paralización significa que los activos pueden operar en el momento que tienen liquidez, como la teoría del camión que queda sin benzina. Entonces se están dinamitando las confianzas. No puede ser que el pago oportuno no se esté haciendo. Es señal que las pequeñas y medianas empresas a los 60 días le está pagando. Si yo le entrego un mameluco a un hospital, le estoy dando el mameluco y además le estoy dando recursos del IVA. Por favor, cumplamos con las propuestas que se están haciendo. Lo dijo con bombo por los medios de comunicación el ministro de Hacienda.
que se iba a pagar, el Estado iba a pagar antes de los 60 días, y no se está sucediendo eso. Tampoco Chile compra, ojo, Chile compra su incidencia de las pequeñas empresas en las compras del Estado ha disminuido. Y también con bombo y platillo se anunciaba que se iba a aumentar esa incidencia. Hoy recién, hace minutos atrás, escuché al presidente de la República decir que hay 200.000 personas, 200.000 empresas, pyme, que usaron el FOGAPE. Un aplauso cerrado. Y dijo que eran 10.000 millones. No es 10.000 millones. Los 10.000 millones, 5.000 son las grandes empresas y solamente 5.000 son para la pequeña empresa. Entonces, todos estos antecedentes que son a media, lo único que trae mayor desconfianza, y esto yo se lo aprendí a mi profesor Carlos Massat, que lo principal en una economía es tener confianza. Lamentablemente, esto está dinamitando todos los niveles de confianza que puede existir. Yo quiero insistir que lo principal, para mi opinión personal, es tener cuarentena tributaria, primero que nada. Segundo, tener algún ventilador mecánico financiero. Se van a morir miles de empresas. Si las empresas no quiebran, no vean la estadística de las quiebras, las empresas pequeñas cierran. Y eso es importante. ¿Cómo la podemos de alguna manera inyectarle oxígeno con objetos que resuciten y resolver en parte, porque es imposible los 3 millones de cesantes que lo absorba todo este sector? Y por último, yo quisiera resaltar dos hechos. Es imposible a futuro sin un banco de fomento, principalmente para las pymes. Porque el banco de fomento, ¿qué hace? Otorga crédito en el mediano o largo plazo para un sector que no lo tiene. Las grandes empresas compran sus inversiones a 20, 15 años. Lamentablemente, el mundo de las pymes se agarra los dedos cada vez que hay una crisis, porque lo tiene todas sus inversiones en el corto plazo. Entonces es fundamental. Y lo segundo, en el mediano plazo también, aplicar que cómo vamos a resolver el problema de la concentración económica. Es imposible que el mercado funcione con el grado de concentración económica que tenemos en los distintos sectores. Entonces no digamos que estamos en una economía social de mercado, no estamos ni en lo social ni en el mercado, en la situación que nos tenemos hoy día. Mil gracias por la posibilidad de habernos dado, senador Pizarro, la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, don Roberto. Se le agradece además la brevedad y la contundencia. Don Enrique. Gracias, senador. Yo me quiero referir a los temas por separado y sin escribirme, se me venga la traba, exclusivamente, digamos, los temas que están contenidos en la ley. Lo primero me voy a referir a los temas que están vinculados, digamos, a la liquidez, a la generación de liquidez para las empresas. Si las empresas pequeñas no logran encontrar liquidez dentro de plazos relativamente breves, no van a sobrevivir como unidades económicas. Y cualquier actividad que se realice en apoyo de ellas con posterioridad ya va a ser demasiado tarde. Una empresa que entra en mora, que empieza a pagar intereses de multas, que cae en DICOM, que le son cerradas las cuentas corrientes en los bancos, que impuestos internos le elimina la posibilidad de emitir facturas, esa es una empresa que ya no se levanta más. La empresa que no le paga las cotizaciones a los trabajadores, la agarra la ley Busto y por lo tanto pasan de 2 millones de pesos de deuda con cargos previsionales a 10, 15 millones de pesos antes que termine el año. Entonces, por lo tanto, si no se toman medidas tendientes a restablecer la liquidez de las empresas y que estén en condiciones de operar, después va a ser demasiado tarde. Aquí no solamente hay un problema de focalización, sino que hay un problema de rapidez. Me quiero referir en primer lugar a todo lo que son las disminuciones transitorias del impuesto de primera categoría. Cabe recordar que las empresas que están afectas a primera categoría no son las empresas del régimen PYME transparente, que no pagan impuesto de primera categoría, y donde están todas las que fueron transferidas desde el 14 TER, automáticamente por default a este régimen. No fueron transferidas las empresas del régimen PYME general, básicamente porque se definió en la ley, eso yo participé en las discusiones con el ministro Larraín y no logramos convencerlo, de que efectivamente se incorporara al conjunto de las empresas que estuvieran en el régimen PYME por default. Eso significaría que todas las empresas PYME habrían quedado exentas de impuesto de primera categoría. Eso es una reivindicación que venía del gobierno anterior, porque la presidenta Bachelet había dicho que ella esperaba que
que el 97% fueran acogidas al régimen PYME, pero cuando terminó su mandato, en términos prácticos, era menos del 30%. Si el total de las empresas estuvieran acogidas al régimen PYME simplificado, en su versión general y en su versión transparente, tendríamos que no pagarían impuesto de primera categoría, sino solo global complementario. Por lo tanto, esta medida no tendría razón de ser porque se estaría dando algo que ya existe. Existe, desafortunadamente, solo para 400.000 empresas. Para el resto del millón no existe, digamos, son aproximadamente 500.000 que no están. Y a ellas les va a ser aplicado el beneficio de esta ley. Solo a 500 de 1.000.000 y los otros 400.000 quedan. Y hay otras 300.000 que también quedan fuera, que son todos los del régimen de renta presunta. Y la renta presunta, después de la reforma tributaria, quedó compuesta en un 95% por empresas micro y por empresas pequeñas del tramo inferior. La mitad de las empresas pequeñas del tramo superior y la totalidad de las medianas fueron, y las grandes por supuesto, fueron excluidas del régimen de renta presunta. Entonces, por lo tanto, tenemos que del 1.300.000 empresas quedan por abajo 400.000 fuera, quedan por arriba 300.000, estamos hablando de 700.000 empresas que a esto no las toca. Y de las otras 500.000, está lleno de cláusulas de letra chica que les va a impedir participar, por lo menos de esas 500.000 a 300, 350.000. Y las empiezo a leer de acuerdo a lo que dice el proyecto de ley, no a mi opinión sobre el proyecto de ley. En primer lugar, tienen que demostrar liquidez reducida a un 30%. ¿Cómo? Sepa Moya, porque Impuestos Internos ya está colapsado para poder entregar la viabilidad para las distintas accesos a distintos instrumentos que se están entregando. No existe, salvo Impuestos Internos, alguien que pueda definir esto, e incluso Impuestos Internos la información la recibe con bastante retraso. Por lo tanto, la famosa inyección a la vena antes de 5 meses no va a llegar a las pequeñas empresas. Y entrar a demostrar esto aparece como algo extremadamente injusto, porque las cantidades que se le están entregando a las grandes empresas que están en una relación de 7-3, ellos se llevan 7 pesos y las pequeñas 3, si no más, no se les pide ninguna demostración de nada. ¿Han visto ustedes en la ley alguna parte en que se diga que las grandes empresas tienen que demostrar 30% que hay en las ventas? Nada, se les pasa plata, 1% menos de impuestos, 800 millones de dólares, vamos para adentro. Depreciación, 1.200 millones de dólares, vamos para adentro. ¿Qué tienen que demostrar? Nada, nada. Las pymes no, a las pymes hay que apretarlas, hay que pedirle, hay que exigirle, hay que fijarnos que no vayan a robar, ya, porque son ladrones, naturalmente, que a la primera el riesgo moral va a ser tremendo. Eso no puede ser, es un enfoque totalmente equivocado, y pensar eso no es ideológico, es sencillamente llamar a la razón. Esto los empresarios pymes de izquierda, de derecha, de centro, todo el mundo lo piensa, es de sentido común, se necesita que llegue y no se pueden poner cláusulas absurdas. Segunda cláusula, además de acreditar las ventas, son que no tienen que tener multas ni moras. ¿Qué pasa con las empresas pyme hoy día? Tienen multa y tienen moras. Primero, ¿por qué tienen mora? Sobre todo con el gobierno, con impuestos internos, con la tesorería general. Porque la crisis les ha impedido hacer frente a sus compromisos. Estamos hablando de medidas para favorecer la liquidez y esa falta de liquidez es la que les ha impedido pagar sus compromisos. Pero ahora resulta que la liquidez que le quieren dar exige que tengan liquidez para que puedan ingresar. Eso es un absurdo. Y en esto se van a echar 250.000 empresas que están en mora, la tesorería les puede dar los datos de cuántas son. Y adicionalmente tenemos a las empresas que han sufrido multas y por lo tanto la cláusula que pide buen comportamiento tributario también las va a sacar. Todos ustedes saben cómo operan las inspecciones de impuestos internos. Si impuestos internos va por colocar un caso, no es que sea el único caso, va a Quiñenco a revisar, llega el inspector, ¿no es cierto? Y enseguida el gerente de finanzas le dice el día en que lo va a poder recibir. ¿Ya? Cuando llega una pequeña empresa, llega con el talonario listo para sacar la multa, porque algo va a encontrar. Por lo tanto, en el desorden que caracteriza a las pymes están informalizadas. Entonces, por lo tanto, la cantidad de empresas pequeñas que tienen multa es gigantesca y por lo tanto no van a calificar con la característica que se les pide, que es de tener buen comportamiento tributario, lo cual significa no tener multa. Saquemos 150.000, 200.000 empresas para afuera nuevamente. Después tienen que tener 36 meses de venta. O sea, todas las empresas de los emprendedores nuevos que tienen menos de 36 tampoco califican. Fuera, saquemos otras 40.000 empresas para afuera. Después tienen que tener el libro de compra, pero todos ustedes saben que las pequeñas empresas necesitan que el Servicio de Impuestos Internos emita un instructivo que todavía no ha sido emitido, en el cual clarifica cuáles son las características que tiene que tener el libro de compra.
Cualquiera puede quedar en problemas con eso. Y por último, esta franquicia, digamos, se va a entregar en el caso del IVA particularmente por una sola vez. Vale decir, tenemos la cantidad que esté acumulada y se pide el crédito en el caso del IVA por ese monto y se acabó. Después no hay más crédito fiscal, no hay más utilización de la franquicia en relación con el IVA. Y estas son las condiciones en relación a estos puntos que existen en el proyecto. ¿Por qué creen ustedes que las pymes están enojadas? ¿Porque le tenemos mal al gobierno? ¿Porque queremos que le vaya mal? No, porque es un proyecto mal hecho. Un proyecto hecho por unos chicos jóvenes recién salidos de la universidad que no tienen idea lo que es una pyme y que han hecho una cantidad de desastre y de mal diseño. Yo no había visto en 30 años de relación con distintos gobiernos, asesorando, digamos, a pequeñas empresas o participando en ocasiones como representante, un nivel de mal manejo técnico como el que está presentándose, digamos, en este caso. Es realmente impresionante porque los objetivos que dice que se van a cumplir con las normas que ponen no pueden cumplirse. Y recordemos, además, en términos del costo fiscal de estas medidas, que es mínimo. Nada se está dando como un otorgamiento de un flujo de caja que vaya a las empresas. El fisco lo que está entregando es un anticipo, tanto en las medidas con el IVA, como en las medidas con la depreciación, como en las medidas de la reducción de los PPM. Le está permitiendo que recursos que son de las empresas los reciban con anticipación. Es muy bueno que se haga eso, porque alguna inyección de liquidez va a dar. Pero el costo fiscal, asumamos que es el costo de la tasa de interés de los bonos de tesorería, de los recursos que se utilicen, porque cada uno de los pesos que va a ser no recibido por el fisco en un momento, va a ser recibido al momento de la operación renta. Entonces son de costos muy menores. Sin embargo, cuando vamos a ver las medidas que favorecen a las grandes empresas, los montos son siderales y las condiciones de acceso son cero. Aquí puede entrar cualquiera y los montos ya no se cuentan en decenas de millones de dólares, sino que se cuentan en miles de millones de dólares. Les voy a poner dos casos. El tema de la depreciación. ¿Quiénes son los que deprecian? Los que invierten en activos fijos. ¿Qué es lo que dice el Banco Central en relación a eso? Que el 98% de la inversión en activos fijos, vale decir, la formación bruta de capital fijo que estima todos los años el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central, corresponde a las grandes empresas. Las pequeñas ni siquiera alcanzan a acumular el 2%. Eso estadísticamente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de depreciación, la depreciación obviamente a aquellos que deprecian. La depreciación que puede utilizar una empresa minera del cobre, ustedes entenderán que puede equivaler a la de 80 o 90 mil microempresas. Por lo tanto, si empezamos a contar las 14.000 empresas, el monto es muy grande. Pero lo que es más complejo con esta norma y que se va a llevar la mayor parte de la plata del fondo PYME, no es solamente el que las grandes empresas van a poder depreciar. Claro, las pequeñas van a poder hacerlo con sus computadores y con alguna camioneta, lo que no está malo, pero tiene que ver con la depreciación de los activos intangibles. No es efectivo lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda en el orden que esta es una norma OECD. No hay en países de la OECD depreciación instantánea al 100%. Y la última discusión que se realizó en esto es la que realizó Portugal. Portugal definió que no iba a permitir que se ocupara depreciación del 65%, si mal no recuerdo, a todas aquellas empresas que compraran derechos intelectuales o de propiedad industrial o de nuevas variedades a empresas localizadas en paraísos fiscales. Esto es una medida que se tomó el año pasado, por lo tanto debiera estar al acceso a cualquier persona que esté citando qué es lo que se está haciendo con la OECD. ¿Y por qué? Porque ustedes se pueden imaginar una situación como la que yo les voy a pasar a describir. Una empresa XX chilena grande que tiene buenas relaciones y vínculos internacionales y que tiene una sucursal en las Islas Caimán, le compra a la sucursal en las Islas Caimán, que puede que ni siquiera sepamos quiénes son los dueños, un software. Y ese software, que vale 200 millones de dólares o 100 millones, puede valer lo que queramos, ya pongámosle 200 millones de pesos para no exagerar, porque si fuera la gran minería el cobre podría ser más alto, pero en otras empresas no. Y ese software pasa a formar parte de los gastos de la empresa. Entonces, 200, 300 millones de pesos, 500 millones de pesos de gasto requieren una sola condición, tal como está el proyecto de ley, que esa propiedad industrial esté inscrita en el registro, nada más. Y a continuación, el flujo de fondos va hacia afuera y la empresa no tributa. Si por el contrario se comprara propiedad intelectual en Chile, ahí el tema sería distinto, porque aquella propiedad que se compra
va ese recurso a una empresa nacional y lo que no tributa a la empresa que compró, lo tributa a la empresa que vendió. Pero cuando los flujos salen al exterior, entonces es sencillamente una pérdida neta para el fisco. Y la estimación razonable que uno tendría que hacer es que se van a ir más o menos 1.500 millones de dólares en crédito que van a asumir las empresas que compren software en esta naturaleza. ¿Qué posibilidad hay, de acuerdo a la ley, de corregir esto? 0.0. Muy cuidadosamente la ley lo que dice es que será evaluado en el curso de los meses siguientes de aprobación cuál es el resultado que tiene esto para ver si se hacen modificaciones. Después que se hayan pagado 1.500 millones de dólares de acuerdo a la ley, obviamente que lo único que se va a poder decir es disculpe la muerte del niño, no mucho más que eso. Por último, el tema del 1% de tributo regional. Eso es para la gran minería. Ese 1% no corresponde en ningún caso a ninguna pyme. No hay una pyme que esté en condiciones de pagar 200 millones de pesos por un estudio de impacto ambiental, porque las 75.000 UF, que las califican como tales, no le permiten ese nivel de gasto, digamos, en un proyecto de esa naturaleza. Un estudio de impacto ambiental de 200 millones, de 300 millones, de 500 millones, obviamente que requiere cifras de venta 7, 8, 10 veces superior a eso. Por lo tanto, este es un proyecto para grandes empresas. Pregunta, ¿alguna exigencia sobre el impacto regional de estos proyectos? ¿Alguna exigencia sobre las condiciones que ha introducido la crisis en las empresas que van a ser beneficiarias de este proyecto? ¿Existe algún estudio o alguna afirmación de que haya adicionalidad? Vale decir que la existencia de este proyecto vaya a mejorar las condiciones de inversión y de empleo en regiones. En el caso que no existiera el proyecto, cuando comparamos los dos, nada. Solamente se le da a las grandes empresas por ser grandes empresas, aunque no tengan nada que ver con la crisis. Bueno, si el gobierno ha hecho el diagnóstico que lo que hay que hacer para salir de esta crisis es apoyar a las grandes empresas, me parece bien. Pueden haber argumentos en favor de eso. No creo que haya ninguna razón para decir no va a apoyar a las grandes empresas, pero no lo haga, por favor, con los fondos de los 12.000 dólares de las pymes. Porque después, cuando por fin se den cuenta que estos otros elementos no están funcionando, ¿no es cierto? Y que vaya a tener el país necesidad de inventar nuevos instrumentos, porque estos no van a servir en la medida que se necesitan, ya no va a haber plata, porque la plata de los 12.000 se la van a haber llevado a las grandes empresas. Entonces, ¿quiere apoyar a las grandes empresas? Perfecto, hágalo, pero haga un fondo especial y no este. Y quisiera llegar hasta ahí solamente. Gracias. Muchas gracias, don Enrique. Se agradece la intervención de los representantes de la CONAPYME, UNAPYME, el IPE y ASECMA. Siguiendo, entonces vamos a dejar con la palabra. Presidente. Estaba pidiendo antes el diputado Leopoldo Pérez, entonces, y ahora el diputado Chilin. Entiendo que tenemos ya al representante de la Cámara Nacional de Comercio, no sé si está Indupán. Presidente, falta hacer uso a la señora Yanina, que son los últimos 3 minutos que habían solicitado. Eso, presidente, gracias. Hablaron 25 minutos, por eso pregunté al principio quién lo iba a hacer. Pero, señora Yanina, ¿dónde está? Acá presidente, está. No la alcanzaba a ver presidente. en la tabla. Perdón, Marcelo, le vamos a dar la palabra por 3 minutos a la señora Yanina. Presidente, es solo para anunciarle que el diputado Monsalve me va a reemplazar porque no puedo continuar en la sesión. ¿Ya no había nadie más? ¿Cómo? ¿No había nadie más? Es lo único que hay, ¿no es cierto? No, yo sé que les cae mal, pero bueno, no encontré a otro colega. Así que Marcelo, lo que le pediríamos, nosotros acordamos, Soledad, que le hagan llegar el... Después le hacemos llegar el... El reemplazo, presidente, sí. Muchas Bienvenido, gracias. diputado Monsalve. Ojalá Chilin, presidente, me dijo que esto estaba muy, muy entretenido y que no me lo podía perder. Me parece muy bien. Qué bueno que haya venido. Señora Yanina, la dejamos con la palabra. Gracias, presidente. Voy a ser muy precisa y muy corta porque ya la intervención de nuestro documento la ha expresado muy bien don Enrique Román y también parte de nuestras ideas también Roberto Fantuzzi. Estamos en un momento muy difícil en este país y queremos agradecer profundamente que esta comisión nos esté escuchando hoy día nuevamente, pero creemos que este proyecto tiene muchas falencias y yo creo que no es malo llamar un poco a la responsabilidad
desde cómo se ha tomado el discurso político de este proyecto. ¿Qué liquidez? Vuelvo a preguntar, y quiero por favor que ustedes se lo pregunten también al ministro. ¿Qué liquidez le da a la pyme este proyecto? Con barreras de entrada, además. Ayer en la comisión el ministro les decía, oiga, estamos parando a las pymes que pueden tener devolución de IVA de enero a mayo. Por favor, quiero que me digan, con esa barrera de entrada que le ponen a la pyme, que no tienen que tener IVA impagos en el año 2019 para poder optar a la devolución de este IVA. ¿Qué empresa pyme? Senador Bianchi, que estuvimos con la gente de Magallanes, senador Lagos, que estuvimos con la gente de Valparaíso, del comercio, senador Allende, que usted estuvo también con los gremios de Valparaíso, senador Guillé en el norte, senadora Proboste en su región. O sea, es imposible. Usted mismo, senador Pizarro, ¿cuántas organizaciones de pymes han dicho que están quebradas hasta el cuello, que no saben qué hacer? ¿Por qué no toman un acuerdo de verdad con los antecedentes que tienen en la mesa? Saludo al señor Melero, aprovecho de decirle, la otra vez nos contaba con la automatización que han hecho el gran comercio. 90% del mercado lo tiene la gran empresa en el comercio. Entonces, ¿por qué no tomamos la decisión definitiva de ver cómo hacemos un proyecto realmente que ayude a los más desposeídos en este momento, que somos los que damos el 60% del empleo? No hay liquidez en este proyecto. Y hoy día estamos hasta el cuello con las patentes. Ninguna de las medidas es algo que nos vaya a aliviar ahora. Y está en esta comisión, y está en este parlamento, y está en la voluntad de un gobierno de enmendar el rumbo. No nos sirven las mesas técnicas. ¿Saben por qué? Ustedes lo saben. Los reglamentos generalmente acompañados de proyectos de ley, ¿qué terminan siendo? La letra chica. Estas mesas técnicas son excluyentes. Los ministros jamás nos han convocado. ¿A quién convocan? A la CONAPYME Cuncille, a la SECH, a la multigremial. Y alguien me va a preguntar o me va a decir a mí que ellos representan a todo el mundo de las pymes. Entonces, por favor, lo que hoy día necesitamos es coherencia en lo que se está haciendo en momentos tremendamente delicados. Cada uno de los senadores y diputados que están aquí se han juntado con los gremios de sus regiones, que a lo mejor no son representativos todos de nosotros, pero tienen la misma voz que nosotros. Por primera vez en la historia de los gremios pymes, estamos todos con un diagnóstico común. Y ustedes lo escucharon en la sesión especial. Desde la CONUPIA hasta la SECH. Lo escucharon. Este proyecto no nos sirve. Qué bueno que el gobierno tenga disposición de gastar estos 5.000 millones de pesos en la gran empresa. Podríamos ajustarlo ahí un poquito para ver si realmente han bajado sus ventas, si realmente están con la soga hasta el cuello como estamos nosotros. Entonces, básicamente a esta comisión yo le diría que no se siguieran trampando, que a este parlamento no se siguieran trampando. Ya se le cerró la puerta notoriamente y contundentemente a este proyecto en la sala. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo razonable para poder reacomodar esos 12.000 millones y ver efectivamente que llegue al bolsillo del empresario pyme para que recojan el suelo a su trabajador que lo tiene acogido FC y no le puede pagar las cotizaciones? ¿Por qué este proyecto, con esas 4 medidas, haciendo que vamos a recuperar el IVA el próximo año 2021 si no hemos vendido nada, tiene una falta de sentido común con el pueblo pyme impresionante, impresionante? Si la gran empresa está más avanzada en la agenda con el gobierno, que transparenten hoy día y le den los fondos a ellos, ningún problema, que los sigan ayudando, no hay ningún problema. Pero una mesa técnica a nosotros no nos resuelve el problema, no nos da garantías, porque son igual que los reglamentos y ustedes lo saben. Una mesa técnica que no refleja toda la diversidad del mundo pyme de Arica a Punta Arenas, a las Torres del Paine, donde tiene asociaciones gremiales el senador Bianchi tremendamente complicada, con hambre. Yo no sé, eso es lo que yo les quiero decir desde el mundo de la pyme real, con el agua hasta el cuello y con el dolor de miles y cientos de empresarios pyme.
comerciantes, la gente del agro. Bien decía el senador Montes, no hay ni para comprar semilla y vamos a esperar que nos devuelvan el IVA en el 2021. Así estamos, esa es la urgencia que tiene nuestro proyecto, un buen proyecto. Y no creo que nos pudiésemos demorar tanto. Está la voluntad, están los recursos, está la conciencia. Y están los parlamentarios que realmente logran entender lo que significa esta angustia que tiene nuestro sector. Gracias, señor presidente. Gracias, Yanina. Perdón, una consulta solamente nomás, sin ánimo de... debo entender que la propuesta de ustedes no incluye la constitución de una mesa. Mire, senador, nosotros quisiéramos poner algunas restricciones en las constituciones de las mesas. Por ejemplo, que las audiencias sean públicas. Nosotros queremos ver que de Arica a Punta Arenas, los gremios pyme o cualquier pyme que no esté ni siquiera en una asociación gremial, sepa muy bien lo que está negociando el gobierno con sus dirigentes. Porque lo que pasa después es que después de estas mesas salen voces que no nos representan diciendo que fueron un éxito. Y nosotros ya estamos cansados de mesas, pues, senador. No, es que le pregunto bien porque es parte central de lo que se ha conversado y lo que se ha planteado por ustedes mismos en el último tiempo. Entonces, la petición es que hacer claro nomás, Yanina, mira, si el tema aquí se le ha dado harta vuelta. Sí, una mesa pública. Como nos dijeron que viene una propuesta respecto al proyecto, es un tema central, es para tener claridad nomás, si no, no quiero entrar al detalle. Una mesa pública donde toda la gente se entere lo que está ofreciendo. Ya, pero entonces exploramos una mesa, o no exploramos una mesa. Mire, por eso le digo, una mesa que tenga garantías, que tenga tiempos acotados de resolución, que donde esté también el subsecretario del Ministerio de Hacienda sentado ahí, porque de él dependen, por ejemplo, Chile Compra y otro tipo de instituciones que son importantes que funcionen. Ok, gracias, Yanina. Diputado Pérez, ¿usted quería decir algo? Sí, presidente. En primer lugar, informarle, presidente, que está don Manuel Melero de la CNC y don José Antonio Carreño, que corresponde a Indupán, tal como lo habíamos acordado. Ya está medio menudo José Antonio, que se le ve la sombra nomás, por eso no lo veo. La sombra, no le llega luz. Y lo segundo, presidente, respetuosamente le pido que se borre del acta la alusión personal que se hizo por parte del señor Fantuzzi al señor ministro de Hacienda, catalogando lo que era un ministro sin sentido común, lo cual, en mi opinión, representa un insulto. Así que, por favor, del acta, que eso quede borrado. Gracias. Muy bien, gracias, diputado. Don Manuel, lo vamos a dejar con el uso de la palabra unos 15 minutos, más o menos. Conecta el micrófono. Gracias, senador Pizarro. Saludo a todos los senadores que integran esta comisión mixta y a todos los honorables diputados que también forman parte de ella. A muchos de ellos los conozco hace años y ellos también me conocen a mí. A mí me gustaría aportar, senador Pizarro, algunas reflexiones generales antes de entrar a algunos aspectos de este proyecto de ley. Y es que nosotros en la Cámara Nacional de Comercio representamos al mundo de la pyme, de las regiones, de las pymes, de las pymes clase media, si se pudiera llamar así, y también hay algunas grandes empresas que forman parte del gremio. Y yo quiero decir con mucha responsabilidad, honorables parlamentarios, que esta crisis, que es de inconmensurables alcances para el comercio y para el turismo, ambos rubros que representa la Cámara Nacional, debemos afrontarla con responsabilidad como país y con cuidado en sacar conclusiones apresuradas respecto de la crisis y su connotación. No hay ninguna duda que las pymes de todos los tamaños y de todas las características, y también las grandes empresas, están pasando por un momento de gran aflicción. Nosotros ya hemos pedido en materia de empleo, que ya pasamos los 300.000 desempleados en el sector, sin considerar a los más de 150.000 que ha perdido el turismo. Estamos pidiendo la prórroga urgente del seguro de desempleo. A nosotros no nos sirve, por ejemplo, el tema del subsidio a la contratación de mano de obra. Nosotros queremos que haga un esfuerzo el país
el Estado de Chile, los ahorros de todos los chilenos, porque esa es la responsabilidad que tenemos que tener en esta hora. ¿Qué vamos a hacer con nuestros ahorros adquiridos o acumulados con el trabajo de generaciones de este país? ¿Cómo los vamos a administrar responsablemente, honorables senadores? Y ustedes son los que están abriendo este debate, y yo agradezco mucho que nos hayan invitado, y me encanta oír los testimonios del mundo de la PYME, como Yanina, como el señor Román y el señor Fantuzzi, que alcancé a oírlo, que son válidos, que representan realidades. Pero hay muchas realidades en el mundo de la PYME y en el mundo del comercio y el turismo. Entonces, ahí la responsabilidad tiene que ser de todos nosotros para ver cómo invertimos estos recursos que son limitados del Estado. El Estado no puede girar e hipotecar las próximas generaciones de nuestro país gastando inorgánicamente o inadecuadamente, tirando por el alcantarillado los recursos tan trabajosamente acumulados por todos los chilenos. Y ahí es donde nosotros como Cámara Nacional, y viniendo de un sector que está extraordinariamente afectado, hemos sido muy responsables en las cosas que hemos pedido al Estado, al gobierno de Chile. Una de ellas es esto del seguro de desempleo, otras también dicen relación con el acceso al crédito y algunas condonaciones o postergaciones de obligaciones tributarias como patentes comerciales y similares. En este proyecto de ley nosotros vemos avances, vemos esfuerzos del gobierno. Yo he leído, por ejemplo, las observaciones que hizo el senador Monte, todas muy atingentes y muy adecuadas. También escuché al señor Román y tienen razón en las cosas que plantean. Pero ¿hasta dónde alcanzan los recursos del Estado para sufragar todos estos compromisos? A nosotros nos gustaría que en el sector turismo el seguro de desempleo se extendiera por un año, honorables diputados y senadores, por un año. Y no estoy diciendo una cifra así al tuntún. Un año, porque las condiciones del turismo van a proyectarse muy deficientemente de esta temporada veraniega y en adelante. No sabemos cuándo van a llegar los turistas extranjeros, no sabemos cuándo van a llegar los turistas nacionales. Pero bueno, no, esa sería nuestra necesidad, pero sabemos que el Estado, que el gobierno no está en condiciones de sufragar las remuneraciones de 200 o 300 mil trabajadores del turismo por ese periodo de tiempo. Entonces tendrá que reconvertirse esa actividad, ver qué es lo que va a pasar con ella. Aquí no se trata solamente de pedir y pedir y pedir al Estado, sin hacer algunos esfuerzos por parte nuestra en la reconversión, en la reubicación, en la innovación de nuestras actividades. Lo digo por el caso del comercio y del turismo. Aunque sea doloroso, va a ser doloroso, está siendo extremadamente doloroso el proceso que hemos vivido. Sabemos que muchos de nuestros 300.000 trabajadores no se van a poder reenganchar al mundo laboral. Lo sabemos, por esto que decía Yanina de la reconversión del comercio, la reconversión del turismo, la digitalización de nuestra actividad. Es un fenómeno que ya venía produciéndose y que ahora ha estallado con particular virulencia. Entonces, bueno, tenemos que pensar esto con visión de futuro. A mí me encanta la idea del senador Pizarro y de ustedes mismos que lo han propuesto, esta mesa técnica, donde podamos debatir estas situaciones país, porque tenemos que pensar en el país como objetivo fundamental, a ver cómo hacemos este proceso de transformación, de reconversión y de inserción de nuestras actividades, de nuestros trabajadores. Por lo tanto, nosotros como Cámara Nacional de Comercio creemos que este proyecto de ley, en particular que está viendo la Comisión Mixta ahora, es un avance. Obviamente, como lo dijo el senador Monti y como lo han dicho muchos de los exponentes aquí anteriores, tiene todavía aspectos que le faltan, no hay dudas, pero es un avance y por lo tanto nosotros creemos que sería importante convertirlo en realidad prontamente, porque aquí el factor urgencia es esencial. Dada la gravedad de la situación que está afectando al país y a las empresas en general, y particularmente a las pymes, no da la situación para que estemos o se esté discutiendo esto de manera demasiado prolongada. Yo pido a los honorables parlamentarios que hagan un esfuerzo grande por sacar esta ley pronto, aunque no esté con todos los elementos que todos quisiéramos, porque todos quisiéramos que fuera una realidad
lo que se está hablando aquí en esta reunión, y yo ya puse el ejemplo de la prolongación del seguro de desempleo 1 año. Sabemos que eso es una quimera, es imposible probablemente de financiarlo como país, sin hipotecar 1 o 2 generaciones futuras. No debemos hacer eso, estimado parlamentario. Debemos actuar con responsabilidad, y creo que este proyecto de ley tiene en su contenido avances que son interesantes para las pymes. Nosotros no creemos en este análisis maniqueo de grandes contra chicos ni chicos contra grandes. En nuestro gremio hemos comprobado que conviven las medianas empresas con las grandes y las pequeñas. Este es el objetivo que hay que tratar de seguir proyectando hacia el futuro. En el caso de este proyecto de ley, quiero hacer especial hincapié en el tema de la amortización de intangibles, que creemos que, escuché el ejemplo que ponía el señor Román sobre los paraísos fiscales y toda esa historia. Bueno, a lo mejor se puede tomar el modelo portugués y acotar el asunto de cómo se financian estos intangibles de las grandes empresas. Yo hablo por la pequeña y mediana empresa del comercio que necesita una reconversión urgente. Y en ese sentido, esta norma que está incluida en este proyecto de ley de la amortización de intangibles viene como anillo al dedo, porque contempla la total amortización de esa inversión para la reconversión de nuestras empresas pequeñas y medianas en lo que a software y otros elementos similares se refiere. Y lo otro que quería agregar, y ya voy terminando, senadores y diputados, es el tema que introdujo el gobierno sobre la reducción del impuesto de primera categoría, que vi que esta mañana se había llegado a una oferta del Ministerio de Hacienda de rebajarla al 10%, creo que es un avance importantísimo, junto con el tema de la boleta electrónica, postergación de la entrada en vigencia de la boleta electrónica, que tanto ha pedido nuestro gremio, porque nuestras pymes no están en condiciones hoy, ni físicamente, porque muchas de ellas han estado hasta este momento en zona de cuarentena, no están en condiciones de contar con los técnicos y con la asesoría necesaria para la implementación de este mecanismo, y tampoco están en condiciones de financiar los elementos que forman parte de esta transformación. Lo digo con mucha responsabilidad porque este gremio, mi gremio, ha sido un gran luchador contra la informalidad y contra la evasión fiscal. A nosotros nos parecía que esto de la boleta electrónica era muy importante desde el punto de vista de recaudación y muy importante desde el punto de vista de la formalización de la informalidad, de combatir la ilicitud. Pero creemos que hay un imperativo de la hora presente, que es este que estoy señalando, que la crisis, ya sea por razones económicas, que hay que financiar la puesta en marcha de la boleta electrónica, como la asesoría y el respaldo que requiere cualquier pyme para implementarla, hacen necesaria la postergación. Entonces, nos parece una buena noticia este planteamiento del Ministerio de Hacienda y por supuesto que lo aprueba. Gracias, senador Pizarro, creo que me tomé bastante menos de los 15 minutos en honor a los demás participantes. Estuvo bien en el tiempo, señor Melero, no se preocupe. Vamos a dejar con la palabra, entonces, veo que vino a respaldarlo hasta su hermano aquí, don Patricio. ¿Cómo estamos, Patricio? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, presidente. Mi hermano tiene autonomía, no necesita respaldo. Muchas gracias, gusto saludarlo. El hermano chico, Patricio Melero, el hermano chico. Pero igual siempre es bueno el respaldo familiar. Pues. O por lo menos que se lo lleve al final. Bueno. Ojalá que ustedes voten siguiéndolo también. No pida tanto, no pida tanto. No, pues no pida tanto, ya se está subiendo por el chorro. Vamos a verlo en su mérito. Vamos a dejar con la palabra entonces unos 15 minutos a don José Antonio Carreño, el presidente de Indupan. José Antonio, tiene la palabra. Hola, buenas tardes, presidente, comisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo represento a los industriales panaderos de la región metropolitana como presidente de Indupán AG y vicepresidente de la Federación Nacional de Industriales del PAN. La panadería a lo largo de Chile llegamos a alrededor de 16.500 panaderías
entregamos más de 220.000 puestos de trabajo de manera directa, y nuestro principal socio estratégico son los almacenes y los minimarques de todo Chile, que superan los 300.000, y en cada almacén que se entra se pueden encontrar con pan, y ese pan generalmente son las panaderías cercanas y las panaderías de barrio. Para nosotros esta medida de impulso tributario para reactivar a las pymes es muy necesaria. Si bien en esta pandemia ha calado en mucho comercio, y se dice que las panaderías son las únicas que han estado sobreviviendo, no están así. Estamos con ventas que hay en un 40% y muchos con serios problemas de viabilidad financiera, ya que con ventas de esa magnitud y con un grupo de trabajadores que afortunadamente muchos colegas han tratado de mantenerlo en los puestos de trabajo, y son los muy pocos los que están más complicados, los han mandado con el seguro de desempleo. La mayoría ha estado afirmando el buque lo más posible, y para lo cual necesitamos medidas a la vena, urgente, porque lo próximo que se viene es bastante complicado. Aquí se han tocado varios temas que, como lo señalaba Enrique, que hay que poner ojo tal vez en la depreciación intangible, pero para nosotros las panaderías que van a seguir funcionando y las que ven la oportunidad de incorporar maquinaria, de renovarse, de poder tener a trabajadores con maquinarias que estén más acorde con su bienestar, es una tremenda medida la depreciación de activos, y sentimos que es momento de pegarle esta ayuda a las pymes que, como lo dice históricamente, voy a robarle la frase a Juan Araya, que dice: generalmente las pymes estamos en boca de todos y en manos de nadie. Ahora, afortunadamente, de esta pandemia hemos estado en el debate. Sé que hay muchos sectores que están muy complicados, hay sectores de regiones que están tremendamente deprimidos y en el suelo, para qué hablar del turismo y la gastronomía, pero la que estamos aún manteniendo el buque, necesitamos ayuda de manera urgente, y las que están en este paquete de medidas nos ayuda favorablemente a seguir existiendo. Como vuelvo a insistir, se dice que las panaderías han seguido existiendo, pero bastante complicadas en la actividad. Hemos tratado de cumplir todos los protocolos, hemos estado muy acorde trabajando con las mutuales, con todas las mutuales, para que nuestros trabajadores estén en un ambiente seguro, y así lo ha respaldado la cifra de la cantidad de contagiados que hemos tenido en nuestra dependencia, que ha sido bastante baja por sobre otras industrias, incluso, siendo que nosotros somos muy intensivos de mano de obra. Hasta el momento la panadería chilena es la única industria pyme que sigue existiendo. A nivel mundial, el gremio el pan en Chile sigue siendo uno de los países que más consume pan, y es el único que a nivel mundial que está dentro de los países que más pan consume, que concentra la producción solamente en empresas pymes. Si no vienen medidas de ayuda, vamos a tener a grandes empresas que van a estar elaborando el pan, porque claro, los costos de tener maquinaria siempre van a ser más bajos y eficientes que tener mano de obra y gente. Insistimos en el punto de las próximas medidas. Sabemos que estas no son las únicas medidas, que vienen más dentro de las que vienen en el subsidio al empleo, van a ser muy necesarias. Creemos también que hay que poner acento en poder ver la oportunidad, no solamente hablando desde el sector que yo represento, sino que para otras pymes que tal vez ven la oportunidad de cómo las pymes chilenas se internacionalizan, sale a competir de mejor manera al mundo, viendo que van a haber muchos países que van a perder mercado, van a perder posición. Entonces encuentro que es la oportunidad de que tanto esta como próximas medidas nos pueden empujar fuertemente a que estas empresas pymes chilenas, junto con la colaboración del Estado, podamos salir a competir de igual a igual a mercado internacional, y con eso se nos abra una tremenda oportunidad. Me sumo a lo que dice Manuel Melero, la boleta electrónica. Estamos bastante entrampados, estamos con los plazos encima, y así lo hemos hecho saber a la autoridad correspondiente, tanto el ministro de Economía, Hacienda, el director de Impuesto Interno, que estamos con toda la voluntad y poniéndole harta fuerza en cumplir con esta medida, pero estamos con los tiempos muy encima y muy complicados.
Y otra de los llamados es poder avanzar en la modernización del Estado, porque en esta pandemia nos hemos dado cuenta que es necesario un Estado más digital, más acorde a los nuevos tiempos, porque se da el caso, por ejemplo, que existe con el pago o la subida de las planillas de los trabajadores que están con reducción de horario, de trabajo, que como no han sido actualizadas o están con deficiencia de los sistemas, el AFC no la está pagando. Entonces, muchos empleadores, para que los trabajadores no tengan problemas financieros, porque no les llega el pago, hemos estado nosotros tratando de aportar con eso. Entonces, creemos que también es el momento de abrirnos el debate a la modernización del Estado, porque aquí tenemos que remar todos juntos, las pymes, el Estado, y tratar de ver este tremendo catástrofe que tenemos, de poder salir fortalecidos. Y me sumo a las palabras de Enrique, de Yanina, que hay sectores muy, muy complicados, que tal vez van a necesitar ayuda especial, pero con esto es un gran avance, y nosotros como gremio panadero, y tenemos el respaldo de grandes organizaciones de almaceneros de Chile, que es un gran avance para dar el primer puntapié en esta tremenda experiencia a nivel nacional y mundial que estamos viviendo. Eso es por mi parte, espero haber podido contribuir con la visión de mi sector y atento a cualquier pregunta que me quieran hacer. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Bien, colegas, entonces, de acuerdo a lo que ha sido nuestro itinerario de trabajo, que estamos bastante atrasados, lo que sugiero es que podamos proseguir con, después de haber escuchado a los representantes de la UNAPYME, de la CONAPYME, de ASECMA y de IPE, y además de la Cámara de Comercio y de Indupan, podamos seguir entonces con el debate que tenemos respecto a las propuestas que están en el proyecto de ley y con los alcances que se le han venido haciendo a propósito de la apertura más amplia a fórmulas de apoyo al sector de las pymes, y también pensando en cómo establecer instancias que permitan darle continuidad a este trabajo y ir tomando medidas en otras áreas o en otros temas que no competen al proyecto, pero que ayudan a ir implementando el marco de entendimiento para la reactivación económica y el empleo y la protección de las personas que establecimos en el mes de junio. Es dentro de ese marco en el que nos estamos moviendo, tanto el gobierno y nosotros, de manera que le agradecemos mucho las opiniones y los aportes. Don Roberto Fantuzzi puso ahí en un chat, no sé si algunos lo leyeron, que él no sabía que en el Congreso se censuraba. La verdad es que no hay ninguna censura a Sor Fantuzzi en las comisiones, ni en el Congreso, ni en las actividades. Son todas transparentes, son todas públicas, solo que también en algunos casos se pide el respeto mínimo respecto de lo que puede hacer la afirmación respecto de personas determinadas. Y entiendo que en ese sentido lo que... Perdón, señor presidente. Así que el no hecho de tratar a una persona... Roberto, no vamos a hacer un debate. No, pero... Esto demuestra que hay censura. Nada más. Tampoco si no hay debate, no hay censura. Ya, mil gracias. No he dicho nada. Nadie le cuestionó su opinión, usted la pudo dar libremente, el dueño de sus ideas, la expresa libremente. Acá se le ha dado el canal, le estoy dando una explicación de que no hay censura. ¿Por qué no se borre? Están pidiendo que se borre, que no se borre. Está dando la opinión suya es muy clara, ya la dio ya y todo el mundo la conoce. Lo que está diciendo el diputado es que es dejar constancia de que él discrepa de lo que usted está afirmando, nada más. Así que, por favor... Se agradece. Perfecto. Mi perdón al diputado. Le pido disculpas, pero sigo insistiendo que no tiene sentido común. Bueno, muy bien. Veo que su aporte en la última parte lo único que hace es reafirmar lo que ya nos ha dicho y la verdad es que no nos suma mucho. Más bien necesitamos un clima relativamente propositivo, llamémoslo así, con mentalidad positiva para poder tratar de ayudar a quienes nos interesa ayudar. Entonces, siguiendo con el trabajo de la comisión mixta,
Lo que le doy las gracias a la gente que estoy invitada. Las sesiones son públicas, así que los que quieran las pueden seguir por la transmisión pública que se hace. Los que quieran quedarse, se quedan. Vamos entonces a ofrecer la palabra al señor ministro. Si nos dejan seguir con la reunión, yo se lo agradecería mucho, porque si no, no vamos a avanzar. Era solo para agradecer y felicitar la decisión de la mesa y la dirección. Nada más, presidente. No, por favor. Gracias, senador Bianchi. Señor ministro, entonces. Hola, presidente. Agradecer también a las presentaciones, los intervinientes. Presidente, yo le quería proponer que en aras de ese clima que usted señala también, y para poder sopesar, y hemos tomado nota de lo planteado, que pudiéramos hacer un receso y retomar a las 4, para tomarnos un tiempo para reflexionar, intercambiar ideas acá con el equipo. Hemos tomado nota, yo creo que pueden hacer lo propio también. ¿No es cierto? Y si le parece, poder retomar a las 4 con calma, sería algo que le agradecería. ¿Le parece a la miembro de la comisión mixta? ¿Suspendemos hasta las 4? Sí, me parece bien. Muy bien. Toda cordura. Le pido, por favor, que volvamos a las 4. Hagamos esfuerzo. Ok. Presidente, muchas gracias. Disculpe. Presidente, puede ser a las 16:20. Yo, como dije, tengo una reunión importante.